Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de este espacio donde amplificamos las voces de nuestras comunidades y abrazamos las luchas colectivas desde México hasta Panamá. Yo soy Joaquín Tapia Arenas y ya tenemos todo listo para compartirles la información que nos aporta nuestra red de corresponsales en la región, a quien mando como siempre un gran saludo y agradecimiento por su compromiso con este espacio informativo. Aprovecho de saludar también a las emisoras aliadas que transmiten este trabajo colectivo y colaborativo, a las personas también que nos sintonizan en redes sociales donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. Arrancamos con los titulares de esta emisión número 872 de este informativo mesoamericano. En El Salvador, Cristosal advierte patrón de persecución contra personas defensoras de derechos humanos. En México, ¿qué es la ley Telecom que se está discutiendo en el Senado? En Honduras, con voz firme, garífunas de Cayos Cochinos denuncian despojo territorial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En Guatemala, abuelas comadronas alertan sobre violencia obstétrica en el sistema de salud. Grupo de expertos en derechos humanos presentará informe sobre Nicaragua ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Panamá, indígenas en Verabuunán hacen llamado a la defensa de la vida y contra la represión. En Latinoamérica, Organización Mundial de la Salud alcanza acuerdo internacional para prevenir futuras pandemias. En México, cómo poner los bosques al centro de las ciudades. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. Abraham Ábrego, director del programa de litigio estratégico de Cristosal en El Salvador, expresó su preocupación por el creciente patrón de criminalización y persecución contra activistas y personas defensoras de derechos humanos en ese país, situación que se agudiza con la reciente detención de la abogada Ruth López, jefa jurídica de la unidad anticorrupción de esa organización. Durante una entrevista en Radio YSUCA, Ábrego denunció una serie de irregularidades en el proceso judicial contra López y advirtió sobre la sistemática violación de derechos y garantías fundamentales en el país. Tratar de estigmatizar la labor de los defensores y acusarlos de determinados delitos en casos que hemos visto que son infundados, sin pruebas, sin garantía judicial. Entonces estamos viendo que hay ese nivel de diferentes formas de persecución y criminalización, algunas más graves, otras más sutiles, pero que tienen el mismo objetivo de coaccionar y acallar la labor de los defensores, desarticular el movimiento de defensores, y en eso hay que estar preocupados porque, por ejemplo, vemos el último informe de la Mesa para Defender Derechos Humanos y en 2024 ya había como más de 500 agresiones documentadas, entonces que significa un aumento con respecto a años anteriores. Según el abogado de Cristosal, la persecución no se limita a detenciones arbitrarias, sino que incluye hostigamientos físicos y digitales, amenazas, seguimientos policiales y tácticas para forzar el exilio o el silencio de voces críticas. Para Ábrego, estas acciones buscan desarticular al movimiento social y obstaculizar el trabajo de quienes denuncian abusos de poder o corrupción. En el caso específico de Ruth López, señaló que su captura ocurrió en horas de la noche mediante un engaño, sin explicar los cargos ni permitirle ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Fue trasladada en una patrulla particular y movida entre distintos centros de detención, lo que impidió que sus abogados y familiares conocieran su paradero. Esta práctica, según Ábrego, recuerda las tácticas utilizadas por las fuerzas de seguridad durante los años 80. Asimismo, subrayó que la falta de acceso a la información, a la representación legal y a visitas familiares constituye una grave violación al debido proceso y al derecho a la defensa. Lo que vemos nosotros en este tipo de casos, como ha pasado en otros, es que muchas veces son casos levantados e infundados donde no hay prueba. A veces se añaden a procesos anteriores
de otros, porque en este caso lo están vinculando a un proceso contra el expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Y lo débil ahí que suele pasar es que no hay prueba. Como no hay condiciones de garantías judiciales, hay pocas posibilidades de defensor de hacer una defensa material adecuada para contradecir, digamos, la prueba que ellos presenten cuando la ven. Pero eso es lo que se va a tratar de hacer, ¿verdad? Pero ese es el tipo de irregularidades. Entonces, nosotros nos parece que no es muy diferente el caso de otros defensores que están procesados. Esta incomunicación, advirtió, expone a las personas detenidas a riesgos como la tortura, los malos tratos o incluso la desaparición forzada, crímenes que generan responsabilidad directa tanto para los funcionarios implicados como para el Estado salvadoreño. Para Ábrego, este caso, junto a otros hechos recientes, revela que el país atraviesa un momento crítico, en el que el acceso a la justicia es cada vez más limitado y en el que el gobierno de Nayib Bukele ya ni siquiera intenta mantener las apariencias de un Estado democrático. El abogado dice que la captura de Ruth López no solo es un mensaje directo a quienes defienden los derechos humanos, sino también una señal clara de que el régimen ha dejado de preocuparse por las formas. Por otra parte, Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, expresó temor de que en el contexto actual no se pueda ejercer la defensa técnica para Ruth López. Bullock dijo que si bien la esperanza y la exigencia es que todo ciudadano sea tratado igual, les preocupa porque en los últimos 3 años Cristosal ha demostrado que el sistema de justicia no tiene independencia para defender los derechos. Nos preocupa mucho por nuestra colega Ruth, porque ahora ella está viviendo una situación que ha vivido miles de familias salvadoreñas, de personas inocentes que han sido sacados de sus casas en la noche, detenidos, incomunicados de sus familiares sin acceso a la representación legal. Eso fue planteado como una excepción a cambio de seguridad. Ahora es la norma para todas las personas que viven en este país. Entonces esperamos y exigimos objetividad e independencia de parte de las autoridades judiciales, pero tenemos miedo de que el contexto no lo va a permitir. La organización condenó la detención, que a su parecer es ilegal. Abraham Ábrego, director del litigio estratégico de Cristosal, explicó por qué el caso de Ruth López puede constituir desaparición forzada. Que recuerden que cuando una persona es capturada, hay un término para que lleven a la persona ante un juzgado. En el término normal son 72 horas y donde ya uno puede conocer cuál es la acusación. En el régimen de excepción, en todos los casos, la autoridad no da certeza en las primeras capturas siempre de dónde está. Ellos han acudido a varios lugares, como la DCI, donde supuestamente está a llevar alimentos y a llevar medicinas, pero no está ratificado que está ahí. Habría que ver por qué ella ha estado siendo movilizada de lugar en lugar. Entonces, por eso estamos hablando de que podría constituir desaparición forzada. El paradero de López continúa bajo total hermetismo y no ha habido comunicación con sus familiares y su equipo legal, subraya la organización. Exigimos su libertad, exigimos que se le trate con la dignidad de todo ser humano y que su integridad física y emocional se le sea respetada. Simplemente queremos externar nuestra preocupación porque desde la detención ayer por la noche no hemos tenido comunicación con ella, no hemos conocido de primera mano un lugar específico. Preocupa mucho porque no tenemos certeza de qué pueda estar pasando, de qué pueda estarle pasando. Eleonora Alfaro, madre de la abogada y defensora de derechos humanos, expresó las dificultades emocionales que viven ante la detención de su hija. Quiero expresar el dolor que estamos sintiendo como familia por la captura de Ruth, siendo una joven que ha sido ejemplo de estudiante, de hija, de amiga, de todo. Una profesional que ha luchado por el bienestar y la condena a los derechos humanos para que se respete
y a ella esto es lo que le ha traído, que llegaran y la capturaran. Ha sido una crueldad lo que han cometido con mi hija. Noah Bullock dijo que desde diciembre del año pasado han denunciado 2 incidentes, además del caso de Ruth López. Según informó la Fiscalía General de la República en El Salvador, a través de su cuenta de X, López es acusada del delito de peculado. Sin embargo, Cristosal indicó que esta detención no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia sistemática del gobierno de Nayib Bukele para silenciar voces críticas, desmantelar la sociedad civil y consolidar un régimen autoritario. La BBC de Londres publicó en diciembre del año pasado su lista de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras en todo el mundo, y entre ellas figuraba Ruth Eleonora López, quien fue reconocida en el área de política y defensa de derechos humanos. Esta es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. En México. La ley Telecom que se discute en el Senado de este país es una iniciativa presidencial y pretende modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que ya regula los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y derechos de usuarias y usuarios. Sin embargo, esta ley no favorece a los medios indígenas. Radio Guayacocotla conversó con Alejandra Carrillo, de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, y nos comparten más información. Pasamos al reporte de Leticia Hernández. Un saludo, amigos y amigas del informativo Voces Nuestras. Desde Radio Guayacocotla les compartimos esta información sobre la Ley Telecom. La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México es una propuesta que se está discutiendo en el Senado a través de foros en este mes de mayo. ¿Pero qué busca la Ley Telecom o cuáles son las implicaciones que traerá para los medios comunitarios? Lo que está en juego en la nueva ley es la posibilidad de que los pueblos rurales y urbanos puedan construir sus propios medios para comunicar e informar y cuidar a sus comunidades, y también la posibilidad de generar innovaciones tecnológicas desde otros valores donde el mercado no sea el único importante. Lo anterior solo es posible si el Estado reconoce a los medios indígenas y afrodescendientes como pilar para la construcción de una sociedad pluricultural que sea lo suficientemente diversa para enfrentar los retos y presentes y futuros. Para entender más sobre esta información, Alejandra Carrillo, de Canto de Sensontles y también coordinadora de Boca de Polen, nos comparte la información. A partir de tener la ley, se abren una serie de foros, son 5 foros que se están haciendo durante todo el mes de mayo, en donde de manera muy tropezada, hay que decirlo, uno puede meter su ponencia, sus temas, y te tienen que aceptar los del Senado, y ya puedes tú dar la palabra. No quiero decir que nos escuchen, ¿no? O sea, ese sí es como muy importante. El hecho de que se estén dando estos espacios, estos foros, se está poniendo la palabra y la postura de cómo hacemos comunicación comunitaria en México, y cómo la ley debería de abonar a que hagamos comunicación comunitaria desde los pueblos originarios, desde movimientos campesinos, desde sociedad civil organizada, desde la comunidad afrodescendiente, de una manera más justa, más equitativa, ¿no? Más incluyente. Y esa inclusión y esa justicia se tiene que abordar desde distintos puntos, ¿no? Desde justamente cómo se nos nombran, ¿no? Como tú decías, este tema de que si somos piratas o no por contar con una concesión o no. ¿Qué hemos visto en estos 3 foros? Y coincido con otros compañeros que ya participaron, como Radio Nandía, con Melquiades y también Eric Huerta de Redes AC, que hay pues como que hay mucha ignorancia, y no lo digo en una manera de legitimar lo que hacen muchos senadores y diputados, pero sí hay mucha ignorancia de cómo se hace la comunicación en México, ¿no? No sé si haya oídos, porque todavía falta como otro caminito, y yo que no quiero hablar de partidos políticos ni nada, sino que tienen no solo el conocimiento, sino como esta conciencia y esta sensibilidad de que es un México pluricultural, el que hay una diversidad de formas de hacer y de habitar el territorio. Pero es mínimo, o sea, el número
número de personas, por ejemplo, en este caso de senadores, es mínimo que tienen pues esa sensibilidad y esa apertura de conocer y de incluir las diversidades que habitamos en el país. Esta ley se seguirá discutiendo en el Senado. Desde México les acompañó Leticia Hernández. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. El principio de igualdad y la prohibición de discriminación implica que todas las personas, sin importar nuestra nacionalidad, raza, condición migratoria, seamos libres e iguales en dignidad y derechos. La movilidad humana implica separarse del hogar y las redes de apoyo. La suma de estos factores pueden resultar en escenarios de vulnerabilidad. Prevenir y abordar estas situaciones de riesgo que frecuentemente derivan de la discriminación es una obligación de los estados y de todas las autoridades por los que transitan o permanecen las personas migrantes, refugiadas o desplazadas. Algunas acciones que se pueden tomar son promover mecanismos que faciliten el acceso sin discriminación a todos los derechos, fomentar la eliminación de barreras administrativas o legales que dificulten la garantía de estos derechos, abstenerse de realizar acciones discriminatorias que impidan el ejercicio igualitario de los derechos. Desde las comunidades y los medios de comunicación, una buena práctica es eliminar discursos estigmatizantes contra las comunidades y personas en situación de movilidad, facilitando espacios para la integración local y compartir en la diversidad. En Honduras. Con voz firme, garífunas de Cayos Cochinos denuncian despojo territorial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comunidad dijo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el modelo de conservación implementado en Cayos Cochinos prioriza el lucro sobre los derechos colectivos. La Fundación Cayos Cochinos ha autorizado pesca industrial y la filmación de reality shows mientras restringe la pesca artesanal garífuna. La información con Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras. Honorable Corte, la comunidad garífuna de Cayos Cochinos se ubica en un archipiélago del municipio de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía, el que ha sido parte de su hábitat funcional desde hace más de 200 años. Si bien tras múltiples acciones de reivindicación entre diciembre del 2006 y mayo del 2007 se registró títulos de propiedad a su favor en 3 cayos, a la fecha la comunidad no ha podido disfrutar plenamente de sus tierras, territorios tradicionales y recursos naturales. Pese a contar con títulos de propiedad, la comunidad garífuna Cayos Cochinos denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no puede acceder ni aprovechar sus bienes comunes, porque el Estado de Honduras, sin consultar, entregó su manejo a una fundación privada que restringe su movilidad y criminaliza sus medios de subsistencia. Adicionalmente, la Comisión consideró que la falta de recursos efectivos para remediar estas afectaciones vulneró los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial. Finalmente, la Comisión determinó la responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la integridad personal de los miembros de la comunidad. Entre los testimonios escuchados en el marco de la audiencia pública del 176 periodo de sesiones de la Corte IDH estuvieron los de la lideresa Ana Mabel Ávila Robledo y el pescador Silvino Córdoba, ambos residentes de Nueva Armenia y del Cayo Chachaguate. Los conflictos que nosotros hemos tenido, primero la desaparición de Don Itilio Cali Zarzú, conocido como Chamis, también que dejaron a Silvino en alta mar, lo que le dispararon a Paredes, las amenazas que le hicieron al compañero Eduardo Onassis, que tuvo que salir del país, los allanamientos ilegales que hacen los miembros de la fundación en compañía con las fuerzas armadas, las tentativas a otros pescadores y también la deforestación en Cayo Menor, como la ingresión de una máquina retroexcavadora, de la cual aquí yo tengo copias de las denuncias que se han presentado. También hemos hecho reclamos al Estado con respecto a que se cambie, o es decir, de que se le quite
la personería que tiene la Fundación Cayos Cochinos, porque la misma no está conservando el área, sino que la está destruyendo. Nosotros siempre decimos la Fundación Cayos Cochinos, en teoría es una cosa y en la práctica es otra. ¿Desde qué edad se dedica a la pesca? 9 años. Don Silvinio, ¿y cómo usted adquirió los conocimientos para desarrollar la pesca? Mis abuelos y mi papá me enseñaron a pescar. Don Silvinio, ¿qué significa el mar para los garífunas, y incluyéndolo a usted? El mar significa a nosotros un patrimonio de nuestra vida. En representación del Estado, el Procurador General de la República, Manuel Díaz Galeas, aseguró que una buena parte de la comunidad sí acepta el trabajo de conservación que realiza la Fundación de Cayos Cochinos y que el retraso en la inscripción de los títulos ancestrales es justamente por la complejidad del proceso. Reiteramos que el Estado se encuentra realizando el esfuerzo necesario por investigar, esclarecer los hechos y deducir las responsabilidades correspondientes por acciones en perjuicio de la comunidad garífuna y sus miembros. Por otro lado, la representación alega que la demora en la inscripción de los títulos de propiedad, así como la creación y mantenimiento del monumento natural marino, ha generado restricciones en el disfrute pacífico de las tierras y territorios de la comunidad. El Estado de Honduras reconoce los desafíos históricos y estructurales que han afectado su integridad personal en virtud de los procesos de titulación e inscripción de tierras de los pueblos indígenas y afrodescendientes. No obstante, desea precisar que ha realizado esfuerzos sostenidos para avanzar en estos procesos y que la creación del monumento natural marino no tuvo como finalidad restringir derechos, sino preservar un ecosistema. Este se convierte en el cuarto caso del pueblo garífuna que llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comunidad de Cayos Cochinos exige justicia por las permanentes violaciones a los derechos culturales, territoriales y a la integridad de quienes luchan por la defensa territorial. Un reporte de Yolani Pérez. En Nicaragua. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentará su informe sobre las reiteradas violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El abogado Red Brody, miembro del grupo de expertos, dijo que será una buena oportunidad para informar sobre lo que ocurre en Nicaragua y reiteró que el régimen de Ortega no puede retirarse del organismo mundial. Sobre la importancia de la presentación de este informe, habló Red Brody con periodistas nicaragüenses en el exilio. Que los países del Consejo de Derechos Humanos han decidido elevar el caso a la Asamblea General representa un aumento en el escrutinio de Nicaragua, porque la Asamblea General es un órgano universal. Además, Nicaragua puede retirarse del Consejo de Derechos Humanos, aunque no eran miembro, dicho sea de paso. Puede retirar de la UNESCO, de la OIT, pero de la Asamblea General no se puede esconder, porque es un órgano universal de todos los países en el mundo. O sea que Nicaragua no pretende esconderse bajo de la mesa o retirarse de Naciones Unidas. Entonces yo creo que es muy importante que se hable del caso de Nicaragua en la Asamblea General de la ONU. ¿Qué pasaría si Nicaragua se ausenta de la presentación del informe? Pues seguramente se va a ausentar. O sea, no imagino que en Nicaragua el día del informe no se va a presentar. O sea, las sillas reservadas para Nicaragua estarán desocupadas y la defensa de Nicaragua pues la tomará Cuba. Pero lo importante, yo creo que Nicaragua, mira, en general, la idea de Nicaragua de esconderse, de evitar el debate, no favorece
al gobierno en términos diplomáticos. Nicaragua, claro que la verdad a veces duele, pero lo mejor es participar en un debate y presentar sus argumentos, no es esconderse, huir. Pero Nicaragua no tiene veto sobre una discusión de su situación. El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua fue ratificado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el pasado 2 de abril y su mandato fue asignado para 2 años a partir de esa fecha. Este grupo se encarga de investigar y corroborar toda la información sobre las violaciones a derechos humanos que ocurren en Nicaragua. Desde septiembre de 2018, el régimen de Daniel Ortega incrementó la represión con una serie de prohibiciones que violentan los derechos humanos de las y los nicaragüenses, como el derecho a la libertad de expresión, organización y movilización. Solo se permiten manifestaciones a favor del régimen. Los reclamos de la población son penalizados con cárcel. En Guatemala. La Asociación de Guardianas del Movimiento Nacional de Abuelas Comadronas, NIM Alashik, denunció que en el sistema de salud de Guatemala se vive violencia obstétrica. Marta Julia Chacach conversó con la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Pasamos a la nota de Carolina Sinaí Pérez y Juan Pablo Montenegro Rojas. Desde el año 2022, en Guatemala se conmemora el Día Nacional de las Abuelas Comadronas, en reconocimiento a los aportes en salud que realizan con mujeres en procesos de gestación, niñas y niños recién nacidos. En el año 2025, el Movimiento Nacional de Abuelas Comadronas Nimalashik señala que un gran porcentaje de mujeres en estado de gestación son víctimas de violencia obstétrica en los centros de atención en salud. Sí, porque ya cuando ellos se hacen la cesárea, ya el parto normal, ese es otro estilo de vida. Y a la cesárea, ese es otro método, porque legalmente ya cuando nace la recién nacida se la llevan. Si nace moradita, si nace algo que trae el médico, el pediatra la va a revisar y lo dejan en la cuna. Ya no va a estar cerca la madre, ya está alejada de la madre. Y cuando es un parto normal, nace el bebé, se le da el apego de piel, le llamamos nosotros. Entonces es necesario porque reciba la armonía, esa niña, ese niño, reciba la gran armonía, la madre que trae, le da el calor de madre, pero ya cuando es cesárea, no, queda en la cuna durante 4 o 5 horas, a 6 a 12 horas. Entonces ya no hay calor de madre. Ahí legalmente alejaron al recién nacido hacia la madre. Si la madre presentó alguna convulsión, simplemente va a quedar alejado el recién nacido, la niña o el niño. Entonces es una preocupación que nos entra a nosotras, porque como mujer, como madre que soy, yo conozco muy bien los calores de madre cuando damos a luz. Marta Julia también señaló que las mujeres embarazadas no solo sufren violencia obstétrica, sino también, en algunos casos, violencia sexual. Porque yo tuve una señora que ella quiso ir al hospital y la mandé al hospital, era parto normal. Allá ella vio con sus propios ojos, no sé qué hospital, no me dijo, que la mujer dio a luz y el enfermero lo violó a la mujer y le dijo, y ella lo vio porque ella iba al baño y le dijo, cuidado, vas a decir algo porque te voy a robar tu hijo, dice que le dijo a la señora a mí me lo dijo. Entonces digo yo, ¿qué está pasando ahí adentro? No creo yo que afuera y hasta dentro de un hospital hay violadores, hay abuso sexual. Ese es un racismo, una violencia verbal. La vocal primera de Nimalashik, Marta Chacach, señaló que la violencia obstétrica se ve en gran mayoría en las áreas urbanas. Tal es el caso de la ciudad Guatemala. El hospital del Roosevelt, ellos atienden muy mal. El hospital Roosevelt, por eso que nosotros como Guatemala mandamos lo que es el antiguo, aunque el policía no nos deja entrar, pero peleamos esa parte. La cosa que llega en un hospital. Entonces, el Roosevelt es muy mala atención, depende del personal. Por eso es de que tenemos que sentarnos para dialogar con el
quien manda, a los médicos, el director o un subdirector, porque para que dan esa voz que se engrandece esa luz, porque el Hospital Roosevelt está muy mal. Chacach también señala al Hospital San Juan de Dios como un caso más. El San Juan de Dios más o menos ahí atienden, pero depende de la persona, depende de los médicos que atienden ahí en el hospital. Entonces, los que reciben esos maltratos, reciben esa discriminación, esa violencia verbal, emocional, son las mujeres de 40 años que tienen, porque nuestra gente tienen hasta 6, 8, 10 hijos. Nosotros de hermanos somos 8. Mi mamá tuvo 8 partos en la casa. Yo nací en la casa y ella nos cuenta de que ya está lista su comidita. Hasta pedimos a Dios el permiso de Dios que vino nueva vida. Y en un hospital le mandan a bañar a uno. Entonces ese es permiso del hombre. Le mandan a bañar, le mandan a hacer y todavía le regañan a uno, entonces no es justo porque uno acaba de pasar de un gran temor de ese dolor o de ese sacrificio que nosotros lo llamamos y todavía el médico, la enfermera, todavía ellos regañan. Entonces, pobres esas mujeres ya vienen malitas, entonces ya con otro hijo como se les entra el miedo y por eso es de que después hay problemas entre la pareja. Porque ya no quieren tener otro hijo, porque como nosotros mujeres, como abuelas comadronas, yo recolecto toda esa parte y le digo, ay no, ¿cómo fue así tan cruel? Le digo yo, sí, es que así me trataron, por eso es de que si usted me manda a un hospital, yo no me voy, prefiero si me muero aquí con mi hijo, me dice, pero no, le digo, tenemos que salvar las 2 vidas. Entonces digo yo en esa parte, y es lo que han hecho ellos, una estadística que tienen es el Hospital Roosevelt. El antiguo está más o menos, pero más en los públicos donde los tratan más mal a las mujeres. El Congreso de la República aprobó el decreto 22/2022, mediante el cual se declaró el 19 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Comadrona. Esta normativa otorgó un incentivo económico por única vez de 3,000 quetzales para cada partera. Sin embargo, la lucha del movimiento de comadronas derivó que la actual legislatura reformara la normativa por medio del decreto 4/2025, la cual recibió el apoyo de 125 votos. La reforma consiste en entregar un aporte económico anual de 4,000 quetzales para cada una de las más de 23,000 comadronas que se encuentran registradas en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El aporte se entrega de la siguiente manera: 2 pagos, el primero cada 19 de mayo y el segundo el 19 de noviembre de ese mismo año. Con información de Carolina Sinay y Juan Pablo Montenegro Rojas, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, el reporte para Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana.
En Panamá. Más de 26 días lleva la huelga indefinida en ese país y el clima de represión continúa, mientras autoridades indígenas en Veraguaunán hacen un llamado a la defensa de la vida y contra la represión. Pasamos con la nota de Olmedo Carrasquilla Águila desde Radio Temblor Internacional. Y en Panamá se cumplen más de 26 días de huelga indefinida a nivel nacional. Una convocatoria realizada por el Movimiento de Trabajadores Organizados y distintos gremios de educadores, pero a esta convocatoria se le han sumado distintos sectores productivos de la vida panameña: pueblos originarios, campesinos, juventudes organizadas, mujeres organizadas y diversos sectores de la vida pública, todo en función de 4 demandas importantes a nivel nacional, como es la derogación de la Ley 462, que es la que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, el acuerdo de mutuo entendimiento entre Panamá y los Estados Unidos en función de los ejercicios militares en territorio panameño para solventar la migración, el narcotráfico y, por supuesto, el control geopolítico en la región. Otra de las demandas es la lucha contra la reapertura de la mina Cobre Panamá en el corredor biológico mesoamericano, que bajo el fallo del 28 de noviembre del 2023, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y la empresa First Quantum, quien opera a través de Minera Cobre Panamá la extracción de distintos minerales, pero principalmente el cobre, y el proyecto Reservorios de Multipropósito para abastecer el esclusaje en el canal de Panamá, región en la cual se van a ver afectados miles de familias campesinas por la inundación que se va a realizar bajo represa en el río Indio. Además de estas demandas, también hay una lucha por mejorar el servicio de salud, el sector educativo, las infraestructuras o carreteras a nivel nacional y, por supuesto, la justicia social que más demanda el pueblo panameño. Hay que destacar que el gobierno dirigido por el presidente José Raúl Mulino es un gobierno que hasta ahora, que no ha cumplido el año, se mantiene como un gobierno que no ha sabido respetar el Estado de Derecho y, por supuesto, garantizar la real participación ciudadana en estos temas nacionales, ya que la forma como ha venido gobernando ha sido de manera rampante, prepotente, y en cual distintos sectores en la huelga y movilizaciones que se dan lo catalogan como un dictador. Hay que señalar que esta huelga indefinida a nivel nacional está compuesta por diversas protestas, piqueteos, marchas, movilizaciones a nivel nacional las 24 horas del día en distintos sectores como indígenas, sectores urbanos, rurales, centros educativos, también piqueteo a instituciones gubernamentales, que cada vez que salen a hacer estas acciones populares son reprimidas por estamentos de seguridad como es la Unidad del Control de Multitudes, acompañada del Senan y Senafron, que son estamentos de seguridad de alto rango. Con esta introducción de esta nota periodística, queremos compartir declaraciones del cacique Gabriel Menquizama, un representante de la comunidad de Arimae, tierra colectiva en Veraguaunán, un pueblo originario ubicado cerca de la provincia de Darién, al este de la capital ismeña, quienes el pasado 20 de mayo fueron reprimidos por agentes del Senafron, Sistema Nacional Fronterizos. Vamos a compartir declaraciones del representante originario en Veraguaunán. A través de este medio, pues quiero manifestarle claramente al gobierno nacional y al ministro de Seguridad que lo que está ocurriendo hoy en nuestra comunidad del territorio colectivo de Arimae, en Darién, lo que vaya a suceder hoy, el responsable es el gobierno y el ministro de Seguridad, por la cual le pido al ministro para que tenga conciencia de humanidad, de persona humana, no tenga conciencia de animal. En este caso, le pido al presidente, como también habla de esa forma, le pido que haga conciencia que en este país existen el pueblos indígenas, tanto afro, tanto campesinos. Todos tenemos el mismo derecho, todos tenemos la misma libertad de expresión, por la cual le pido al gobierno que haga el llamado a su gente de seguridad para que no vayan
dejando de esta forma, tratar de esta manera, reprimir a nuestro pueblo indefenso de esta forma, creo que es una violación de los derechos humanos, por la cual nuestra gente está manifestando pacíficamente por el capricho de la ley que han pasado, que ha firmado sin la consulta a nuestra población de los diferentes gremios a nivel nacional, por la cual le pido al gobierno que llame a la asamblea, a la presidencia de la asamblea, que llame al presidente para que esta ley sea derogada de inmediatamente. Por no hacerlas, y si no hacerlo así, pues nosotros seguiremos manifestando. Y la manera que está tratando la policía a nuestra gente con estos perdigones, con gases lacrimógenos, no significa que nos va a bajar la mano. Vamos a seguir en la calle día y noche. Si así lo has querido, pues vamos a tener que demostrar cada día más y más. Les pido que lo que hoy ha caído a nuestras manos, así mismo queremos que también sepa, mientras no baje la mano, mientras no deje de tirar perdigones, pues la persona quedará atrapadas hasta tener una buena respuesta de la derogación de esta ley 462, ley de los millonarios. Esta ley no es de los pobres humildes, de los campesinos indígenas. Esta ley es para los millonarios, por la cual, señor presidente, tenga la conciencia de ser persona humilde, conozca, sepa que a nivel del país todos no son millonarios. Hoy, por la misma razón, les pido que si usted no conoce los pueblos indígenas, lo vas a ver. Y ya sé que tú lo tuviste en el 2012. Sabemos que tú eres dictador de esta forma, porque es un gobierno dictador, porque ni en los tiempos de la dictadura no se veía esta clase de acciones de reprimir a nuestro pueblo así de esa manera, persiguiendo a nuestras autoridades. Hoy entiendo que está persiguiendo la autoridad local de nuestra comunidad de Arimae, donde vayan a tocar a nuestra autoridad local, nuestros líderes, vas a tener más problemas todavía en las calles. Eso nos va a dar más fuerza de salir de los diferentes puntos de la provincia de Darién. Si no quiere esta manifestación que salga más, por favor les pido que ya haga el llamado inmediatamente a la asamblea para que esta ley se modifique. De mi parte, le habla el cacique Gabriel Menguizama, el cacique general de Tierras Colectivas en Verá, Guaunán. Antes de cerrar esta nota, queremos informar que a la fecha no se ha dado un puente o punto de encuentro entre las distintas partes, tanto del gobierno como del movimiento social, con miras a buscar una solución a las demandas, como hemos señalado al inicio de esta nota. Algunos sectores han señalado que debe haber intervención de la Iglesia Católica o de algunos organismos internacionales que velen pues por buscar un entendimiento o una mesa de diálogo que conlleve a resolver la crisis que vive Panamá. Este es un reporte especial desde el Istmo Panameño. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. ¿Por qué la autonomía? Simplemente porque duramos más de 15 años pidiéndole a los diputados de la Asamblea Legislativa que aprobaran el proyecto de ley de desarrollo autónomo, que nosotros creíamos que ese proyecto nos daba la posibilidad de poder recuperar todo nuestro territorio, poder tener la autonomía propia. Siempre dijimos que es un proyecto de vida de los pueblos indígenas. Y cuando nos sacaron de la Asamblea Legislativa Rastra, decidimos en aquel momento no volver más a la Asamblea. Decidimos ejercer la autonomía con ley o sin ley dentro de nuestro territorio. En el año 2010, representantes de pueblos originarios en Costa Rica fueron expulsados con violencia de la Asamblea Legislativa, al exigir que se votara sobre el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas. Este proyecto, que era avalado por los distintos territorios, buscaba recuperar la autonomía y hacer valer sus derechos. Nunca vio la luz. Solo se usó como parte de promesas electorales. Justicia para Sergio, Jerry y los pueblos originarios. Esta fue una producción de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Voces Nuestras y esta emisora. En Latinoamérica.
En una decisión histórica, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, OMS, adoptaron este 20 de mayo de 2025 un acuerdo internacional destinado a fortalecer la prevención, preparación y respuesta ante futuras pandemias. La resolución fue aprobada durante la Asamblea Mundial de la Salud número 78 en Ginebra, tras más de 3 años de intensas negociaciones motivadas por las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19. El director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó el acuerdo como un triunfo para la salud pública, la ciencia y la acción multilateral, destacando que permitirá una mejor protección colectiva frente a futuras amenazas pandémicas. Marks a significant milestone in our shared journey toward a safer world. Marcamos una piedra angular significativa en el viaje a un mundo más seguro. Celebramos un acuerdo trabajado por 3 años y medio. No es solo un triunfo diplomático, refleja la resiliencia, unidad y compromiso por la salud y bienestar de todas las personas en el mundo. Los consensos son esenciales y demuestran que el multilateralismo está vivo. La OMS reunió un equipo de inmenso talento, experiencia y determinación para prestar apoyo a los gobiernos en la elaboración de este acuerdo histórico sobre las pandemias. Este conjunto de personas, que representan a muchos países y regiones del mundo, merecen el máximo reconocimiento y agradecimiento por parte de la comunidad internacional por lo que han hecho para ayudar a que el mundo sea más seguro para las generaciones futuras. Este tratado establece mecanismos clave como el sistema multilateral de acceso a patógenos y reparto de beneficios, que busca garantizar un acceso equitativo y oportuno a vacunas, tratamientos y diagnósticos durante emergencias sanitarias. Además, se implementará una red global de logística y suministros para mejorar la distribución de recursos esenciales. Un aspecto innovador del acuerdo es la incorporación del principio de una sola salud, que reconoce la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental, con el objetivo de prevenir brotes zoonóticos y fortalecer la vigilancia epidemiológica global. Aunque el tratado fue aprobado por consenso, 11 países, incluidos Polonia, Israel, Italia, Rusia, Eslovaquia e Irán, se abstuvieron en la votación. No obstante, la adopción del acuerdo marca un paso significativo hacia una gobernanza sanitaria más equitativa y coordinada a nivel mundial. El acuerdo entrará en vigor una vez que al menos 60 países lo ratifiquen. Se espera que este proceso se complete en los próximos meses, consolidando un marco legal que refuerce la cooperación internacional y mejore la capacidad de respuesta frente a futuras pandemias. En México. ¿Cómo poner los bosques al centro de las ciudades? Este es el reportaje con el que inicia el recorrido sonoro de la serie radiofónica Voces del Bosque, el cual retrata la importante labor de las comunidades forestales del Estado de México en el cuidado de los bosques para hacerle frente al cambio climático. Les dejamos con esta producción elaborada por compañeras y compañeros de la Cooperacha en México. Los cambios climáticos dan cuenta de que estamos mal. Mi papá me inculcó a ir a reforestar, a ir a sofocar incendios. Hemos sembrado hasta 1 millón de árboles. Voces del Bosque. Comunidades forestales ante la crisis climática. Escucha las historias nacidas entre árboles y ríos que refrescan la tierra. Esta es una producción de La Cooperacha. Comunidades forestales. ¿Cómo poner los bosques al centro de las ciudades? Es mediados de junio de 2023. Una gran parte de México experimenta una de las olas de calor más intensas. Llegamos a julio. Por varios días consecutivos se rompen los récords de temperatura media anual en el mundo. De acuerdo a mediciones científicas, atravesamos los días más calurosos en 40 años y según la NASA, julio de 2023 podría ser el mes más caliente en los últimos 100,000 años. En México hay un sector clave para intentar detener las temperaturas crecientes. Es el sector forestal. Una parte importante de los bosques están en resguardo de los pueblos originarios. Habla Francisco Chapela, asesor de estudios rurales y asesoría campesina AC. Si lo vemos históricamente, los bosques han estado con la gente todo el tiempo. Esa idea de que estaba el bosque solito y llegó la gente mala,
No es cierto, en la última glaciación que hubo en el continente americano, pues prácticamente toda América del Norte y buena parte de lo que es ahora México estuvo cubierto de hielo, no había bosques. Y cuando empezó a calentarse el clima, las personas y los árboles y los bosques empezaron a emigrar hacia el norte. Entonces los bosques que tenemos en México, los que hay en América del Norte, entraron con la gente y los bosques han existido con la gente. Las comunidades dependen de los bosques y los bosques dependen de las comunidades. Creo que esa parte de la historia nos la han contado poco. Ahora nos situamos en la región del Estado de México, Morelos y Ciudad de México. Aquí habitan muchos pueblos indígenas que cuidan grandes hectáreas de bosques. Estas comunidades forestales tienen una propiedad colectiva de la tierra. Se trata de tierras ejidales y comunales. Habla la abogada agrarista Lidia Segovia, quien defiende legalmente a varios pueblos. ¿Cuál es la diferencia entre por qué ejido y por qué bienes comunales? El ejido proviene más allá de lo que le quitaron a los hacendados o a los terratenientes de la colonia. Entonces, a esos les llaman ejidatarios y el presidente de la República le dotaba las tierras. Las tierras agrarias no se venden porque es para el sustento de una colectividad, ¿no? Y a los comuneros, la mayor parte de los comuneros son los indígenas que siguen estando en el territorio, aunque les pongan diferentes formas de quererles quitar esa ancestralidad, esas costumbres, esa interrelación que tienen con el medio ambiente, con el agua, con el bosque, con sus usos y costumbres, siguen siendo las que están marcadas por la etnia. Estas comunidades forestales no solo tienen que recuperar o defender sus tierras, paradójicamente son quienes sufren las mayores consecuencias de la crisis climática y los recursos que cuidan son aprovechados por las ciudades. Esto que te decía del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero que ha hecho el INEC, te digo, reconoce que el 40% de las emisiones son del sector energía y transporte, quema de combustibles fósiles. Y dicen, bueno, ese es el problema. Por lo tanto, vamos a establecer áreas protegidas en las zonas forestales. O sea, no tiene lógica. Pues bájale al transporte y bájale a la generación de energía, ¿no? O busca fuentes de energía limpias. O sea, si estás identificando el problema, pues debes de atacar. Pero no, dicen, es que no, pues es que está bonito andar en coches de gasolina, ¿no? Y mejor que allá las comunidades dejen de aprovechar sus bosques, les ponemos restricciones, declaramos áreas protegidas y con eso logramos capturar el 20% de las emisiones. Dejamos sin capturar el 80% de las emisiones. Y piensan que con eso están resolviendo el problema. Las amenazas y obstáculos para estas comunidades son enormes. La tala ilegal, el impacto negativo del cambio del clima en las siembras, así como la insaciable presión inmobiliaria. Habla Andrés Juárez, coordinador del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible en la zona centro de México. Entonces, este cambio de uso de suelo al mismo tiempo está relacionado con una amenaza sobre la propiedad social de la tierra. Es decir, antes de que pasen a ser bosque a vivienda, pasan a ser a propiedad privada. Entonces la primera línea de batalla, digamos, de los ejidos y comunidades en México está en resistir la venta de sus propias tierras. Claro, para que eso pueda pasar, lo que sucede en las comunidades es que primero tiene que haber fragmentación de la cohesión social, de lo que los mantiene juntos como ejido, como comunidad. Perversamente, los intereses económicos en el país esto lo saben muy bien y por lo tanto fomentan la división interna de ejidos y comunidades. A pesar de todo, como si estuviera en sus genes, las comunidades defienden el bosque. En esta serie conoceremos las experiencias de Amanalco, San Juan Atzingo y San Pedro Atlapulco. Estas son las voces del bosque. Es don Hilario Barreto, presidente del Consejo de Bienes Comunales de San Juan Atzingo. Mi papá me inculcó a ir a reforestar, a ir a sofocar incendios. Pues es la misma secuencia, ¿no? Vida, porque si no hay bosque, no hay agua, no hay oxígeno, no hay nada definitivamente.
Conoce más de las comunidades forestales en vocesdelbosque.org.mx. Esta publicación es financiada con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung, con fondos del BMZ. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Hemos llegado al final de la emisión 872 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. No nos podemos ir sin antes agradecer a la red de corresponsales que aportan a este espacio informativo, así como a todas las personas que nos escuchan, pues su apoyo hace posible que las voces de los pueblos en resistencia se sigan amplificando. Recuerden que seguimos conectadas y conectados a través de nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras, y en nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde seguimos fortaleciendo nuestra comunidad y nuestras luchas. Yo soy Joaquín Tapia Arenas desde Voces Nuestras, y a nombre de la red de corresponsales agradecemos su sintonía. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.